Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos, compañeros. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes para que continuemos con el desarrollo de nuestro curso de Derecho Tributario. Encantado de saludarlos nuevamente. Por favor, confírmenme si están recibiendo bien la señal, el sonido, si se escucha y se ve bien la pantalla. Sí, licenciado, todo muy bien. Excelente. Pues bienvenidos. Buenas noches, ¿todo bien? Gracias, buenas noches a todos. Les decía que, como se recordarán, en la última sesión, en la última clase, estuvimos platicando un poco sobre qué son los tributos. Este es un tema realmente importante porque es la base del curso de Derecho Tributario. Y por eso me pareció interesante que recordáramos que, según lo que platicamos, la doctrina, la literatura jurídica especializada nos indica que llamamos tributos a todas aquellas, digamos, aportaciones obligatorias que el Estado le impone a sus habitantes para que a través de esos pagos que ellos realizan pueda obtenerse los recursos necesarios para poder prestar los servicios públicos y con ello que el Estado cumpla con las obligaciones que le han sido encomendadas. Y nos explican en la doctrina los autores que existen tres clases de tributos. Doctrinariamente se habla de los impuestos, explicándonos que los impuestos son tributos que de alguna manera lo que hacen es que generan la obligación de pago, pero esta obligación de pago es genérica, es decir, se le impone a todas las personas y no existe a cambio de ese pago que realizan las personas una contraprestación directa que el Estado les dé en el momento en el que hacen el pago, sino que con las sumas de dinero que los habitantes pagan a través de los impuestos, lo que se hace es que se forma un fondo común, de tal suerte que de ese fondo común es de donde a través de las normas presupuestarias se logra que se distribuya a todos los órganos públicos que conforman al Estado y de esa manera se logre que estos cuenten con los recursos necesarios. Así que la característica de los impuestos es que se establecen como pagos obligatorios impuestos por el Estado, digámoslo de esta manera, sin que exista una contraprestación directa de parte del Estado hacia el particular en ese momento. Ahora bien, hay otra clase de tributos según la doctrina que le denominan las tasas. El tema con las tasas es que, según la doctrina, las tasas son tributos que el Estado le impone obligatoriamente a las personas como un pago que éstas realizan, ahora sí, como una contraprestación o a cambio de una contraprestación de un servicio que en ese momento les proporciona o les presta el Estado. Las tasas, en lo personal, a mí me parece uno de los tributos más claros o más interesantes que hay, porque de alguna manera el particular puede visualizar que por el pago que está haciendo en ese momento, el Estado le está proporcionando un servicio público. Decíamos, en caso de los servicios municipales, cuando uno hace el pago, puede hacer uso del servicio de transporte público, o por ejemplo, cuando uno solicita una licencia de construcción, el órgano administrativo, por hacer las gestiones necesarias y extender esa licencia, le cobra una tasa. O, por ejemplo, cuando uno va a un registro público y solicita una certificación, pues uno paga porque le extiendan esa certificación. Así que las tasas son tributos donde el particular ve directamente la contraprestación que el Estado le está proporcionando. Y esa es precisamente la diferencia con los impuestos, donde cuando uno paga un impuesto, pues uno hace la contribución porque la ley así lo impone y es obligatorio que se haga el pago como tal, pero no ve en ese momento una contraprestación directa, sino que lo que hace es colaborar con el financiamiento de todas las actividades públicas. Y por último, pues en la doctrina se habla de las contribuciones. Las contribuciones son tributos que el Estado le impone a los particulares como una obligación, pero en este caso es por los beneficios
que estos van a obtener de servicios públicos que el Estado presta a un grupo de personas o por obras públicas que el Estado realiza. Y yo les decía, dentro de eso, normalmente los autores ubican a lo que son, digamos, esas contribuciones que a veces se le imponen a las personas para poder construir una obra pública, como un puente, como una carretera, o también esas contribuciones que se le imponen a las personas, digamos, para poder participar en programas específicos como programas de seguridad social y otros. De tal forma que para la doctrina el tema de qué son los tributos y las clases de tributos que existen está muy claro. Ahora bien, nuestros legisladores no tomaron esta doctrina al 100%. La definición legal de tributos que nuestro código contempla, que se encuentra ubicada en el Código Tributario en el artículo 9, nos indica que los tributos son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado le exige en ejercicio de su poder tributario a sus habitantes, y hasta ahí toda la definición va, digamos, conforme a la doctrina, con el objeto de poder obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Y hasta ahí, digamos que nuestra definición recoge todas estas ideas que hemos estado hablando, que la literatura jurídica especializada en el derecho tributario o esas explicaciones que nos hacen sobre qué es un tributo. Donde nuestro código se separa de la doctrina es en la clasificación, porque nuestro código también clasifica los tributos en tres distintas clases y contempla en su artículo 11 los impuestos, indicándonos que estos son todos aquellos tributos que tienen como hecho generador una actividad general del Estado que no está directamente vinculada o concretamente relacionada con el contribuyente. En otras palabras, quiere decir, o lo que nuestro legislador nos está diciendo ahí es que no recibe en ese momento el contribuyente una contraprestación por el pago que está realizando. O sea, hasta ahí vamos igual que en la doctrina. Pero luego nuestro código contempla los arbitrios. Y en el caso de los arbitrios nos indica que estos son impuestos también, de tal suerte que digamos el contribuyente no recibe una contraprestación en ese momento, sino que lo que hace es contribuir genéricamente al gasto público, pero son impuestos que la ley decreta en favor de una o de varias municipalidades. Y esto de los arbitrios no lo contempla de esa manera la doctrina. Eh, Incluso tenemos algunos casos en que acá en Guatemala confunden lo que es una tasa con un arbitrio, pero para dejarlo bien claro, eh, no son lo mismo. Los arbitrios son, según la definición que hace el artículo 2 en nuestro Código Tributario, son impuestos, es decir, son pagos obligatorios que el Estado le exige a sus habitantes, y que no están directamente vinculados con el que la persona que los paga, es decir, no recibe esa persona una contraprestación directa y por lo tanto no son tasas. La característica de los arbitrios legalmente es que son impuestos que han sido decretados por ley, pero en favor de una o de varias municipalidades, como decíamos en la última clase. Por último, pues nuestro código contempla las contribuciones especiales, que realmente las subdivide o las establece dentro de dos clases. Habla de las contribuciones especiales de forma general y luego regula el artículo 13 también una clase especial, podríamos decir, que se denomina contribuciones especiales por mejoras. En este caso, nos explica o regula el código que en el caso de las contribuciones especiales, estos son tributos que tienen como determinante del hecho generador, o sea, lo que genera la obligación tributaria, esos beneficios directos que puede recibir una persona en virtud de la realización de obras o la prestación de servicios públicos. Y hasta ahí se va con la definición general de contribuciones que nos hace la doctrina. Y luego agrega una clase especial de contribuciones especiales que le denomina contribuciones especiales por mejoras. Y en este caso, al definirlas, pues establece que estos son tributos que son establecidos por ley para costear, o sea, la idea es obtener los recursos necesarios para poder construir una obra pública
que va a producirle plusvalía inmobiliaria a cierto grupo de personas. Y que esa plusvalía inmobiliaria, es decir, ese aumento en el valor de los bienes inmuebles de estas personas, permite o justifica el que se les haga el cobro de este tributo en específico a esas personas que se van a ver beneficiadas por esa plusvalía inmobiliaria. En cualquier caso, las contribuciones especiales por mejoras tienen que ser creadas mediante una ley por el Congreso de la República y deben, a ver, o tienen dos límites. El primero, el monto total que se recaude por contribuciones especiales por mejoras nunca puede superar el costo de la obra, porque la finalidad de estos tributos precisamente es esa, costear la construcción de una obra pública. Y en todo caso, el monto individual que se le cobre a una persona o a cada persona no puede superar su capacidad de pago. Que, pues como veremos, eso es en general un principio del derecho tributario guatemalteco, reconocido incluso a nivel constitucional. De tal suerte, mis amigos, que concluimos en la clase anterior que nuestra legislación, nuestra ley, nuestro código tributario, se separa un poco en cuanto a la doctrina de lo que es la clasificación de los tributos. Si en la doctrina, aquí lo pusimos lado a lado, si en la doctrina se clasifican los tributos como impuestos, tasas y contribuciones, en nuestro código la clasificación que se hace de los mismos es de impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Y yo diría que el mayor problema que encontramos en cuanto a esta clasificación, ¿verdad? Doctrinaria, perdón, o en cuanto a esta diferenciación de nuestro código con lo que son las clasificaciones doctrinarias, radica en que nuestro código no contempla no contempla la posibilidad de considerar a las tasas como tributos. En otras palabras, legalmente, según nuestra ley, legalmente las tasas no se consideran tributos. Y aquí quiero hacer bastante énfasis en esto, mis amigos, porque casi siempre ponemos por ahí una pregunta en el examen o el primer parcial y les pongo, según su opinión, y lo visto en clase, las tasas son tributos en el derecho guatemalteco. Y bueno, los que han estado conmigo en la clase saben claramente de que las tasas no las podemos considerar como tributos en el derecho guatemalteco, porque nuestro derecho, nuestro código tributario no las contempla como tales. Y por lo tanto tienen otro régimen jurídico y no les aplican las normas y principios del derecho tributario. Normalmente lo que me ocurre es que cuando a alguien se examina con nosotros, ya sea en retrasada o con algún examen extemporáneo, y viene de otro curso con otros catedráticos, incluso de la misma facultad, a esta pregunta, si las tasas son tributos o no, casi siempre me responden que sí. Y yo digo, bueno, aquí lo que pasa es que seguramente lo han de estar interpretando desde el punto de vista doctrinario. Yo les pido a ustedes que hagan esa diferenciación, es decir, no solo para examen, pues porque al final insisto que el tema del examen es secundario, sino para ustedes, para su acervo. Si el cuestionamiento es si las tasas se deben considerar como tributos o no, yo creo que la respuesta, digamos, más apropiada sería, no, esto depende. Depende si estamos viendo los derechos de Estado ordinario o si estamos viendo por el contrario desde el punto de vista legal. De tal forma que, a ver, si lo estamos viendo desde el punto de vista doctrinario, pues sí, las tasas constituyen una clase de tributos. Pero si lo estamos viendo desde el punto de vista legal, las tasas no se consideran como tributos y por lo tanto no se rigen por las reglas y principios del derecho tributario, sino que se le aplican las reglas generales del derecho administrativo. Esto trae una consecuencia práctica muy, muy importante, mis amigos. Eh, digamos, lo voy a simplificar lo más que pueda. Como las tasas legalmente no son tributos,
no les aplica el principio de legalidad tributaria. De tal forma que en el caso de Guatemala, no necesariamente tienen que ser creadas o decretadas por el Congreso de la República. Los órganos administrativos, especialmente las municipalidades, podrían crear tasas y cobrarlas. Así lo ha dicho la propia Corte de Constitucionalidad, porque al no ser considerados como tributos, pues no le es aplicable el principio de legalidad tributaria. Eso sí, y aquí es donde hay que hacer la pausa o analizarlo bien. Siempre y cuando, digamos que la obligación que se está creando por parte del órgano administrativo sea efectivamente una tasa. Es decir, si la municipalidad obliga a que sus vecinos paguen en concepto de tasa una cantidad de dinero, a cambio de ese pago, la municipalidad debe estarle prestando un servicio directamente a la persona en el momento en el que hace el pago. Tiene que haber una contraprestación por el pago que le está realizando al órgano administrativo. De lo contrario, no podríamos decir que se trata de una tasa, pero van a ver ustedes que es muy común que en el caso de las municipalidades y otros órganos administrativos, eh, vengan y emitan un acuerdo del Consejo Municipal y decreten cobros que los vecinos deben de hacer obligatoriamente sin que exista un servicio público que actúe como contraprestación directa para el particular en el momento en que hace el pago. En ese caso, lo que está creando la municipalidad o el órgano administrativo no se trata pues propiamente de una tasa, porque no hay contraprestación a cambio. En ese caso, la municipalidad está decretando un pago obligatorio para obtener fondos para poder prestar los servicios públicos. Es decir, en ese caso, la municipalidad estaría prácticamente creando un tributo y eso no lo puede hacer legalmente porque vamos a ver, porque el principio de legalidad tributaria básicamente nos indica que los tributos solamente pueden ser, digamos, decretados por el Congreso de la República mediante una ley. Así que esto es un punto que va a resultar muy importante para efectos prácticos. Como nuestro código tributario no contempla las tasas como una clase de tributo, no les aplican las reglas del derecho tributario y por lo tanto los órganos administrativos sí pueden crear tasas, pero mucho cuidado con esto. Lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad es que para que sea considerada una tasa, pues debe reunir ciertas características, ciertos elementos que, que efectivamente permitan establecer que se trata de una tasa y no de un tributo, porque en este caso, si no reúne esos elementos, pues no se considera una tasa, sino un tributo y por lo tanto no lo puede hacer el órgano administrativo. A ver, Alba, Margarita, ¿tiene por ahí levantada su mano? ¿Tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que respecto a lo que está hablando ahorita me surge a mí la duda. Si los órganos administrativos son los únicos que pueden pues emitir estas tasas y hace referencia a los elementos, ¿me podría brindar como un ejemplo o el fundamento legal de dónde se encuentran esos elementos o nos remitimos específicamente a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad para Sí, poder saber qué es una tasa o no? efectivamente, no hay ninguna, a ver, no hay ninguna norma jurídica que nos defina, en el caso de Guatemala, que es una tasa. Eh, lo que tenemos son sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde ha hecho el análisis respecto de qué debemos considerar como una tasa y cuáles son los elementos que debe cumplir. Eh, Brevemente yo lo voy a tratar de simplificar porque tenemos una clase específica para eso. Hoy algo sobre el tratamiento de las tasas y en qué casos sí se pueden considerar y en qué casos no se pueden considerar. Brevemente yo le resumo. La idea general es que para que se considere una tasa, tiene que haber una contraprestación directa de parte del órgano administrativo en el momento en el que se realiza el pago, porque de lo contrario no podría ser considerado como una tasa. Ahora, estoy simplificándolo, porque, insisto,
A ver, la Corte de Constitucionalidad a veces enreda muchísimo las cosas, ¿oye? Y hay casos en los que uno dice, bueno, eso no es una tasa, porque ahí la municipalidad no está dando ningún servicio. Y por lo tanto, uno dice, esto es ilegal que la municipalidad lo haya acordado, es violatorio del principio de legalidad, debe ser declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento jurídico. Pero la Corte nos sorprende y cuando le plantean la inconstitucionalidad, hace su análisis y dice, no, pues aquí sí hay prestación de un servicio. Eh, entonces, realmente requiere eh, mucho estudio de varias sentencias de la Corte como para llegar a determinar en esencia cuáles son esos elementos que la Corte ha considerado esenciales para que algo sea considerado como una tasa y por lo tanto pueda ser creado por un órgano administrativo. Le pongo un ejemplo muy puntual. A ver, si por ejemplo usted me dice, mire, una municipalidad emitió un acuerdo del consejo en el cual, pues, decretaron ellos, o lo correcto sería decir, acordaron que cada vecino tendrá que hacer el pago de 30 quetzales porque la municipalidad le extienda certificaciones de lo que conste en los registros que la municipalidad lleva. Bueno, entonces yo ahí lo veo muy fácil. Uno dice, yo llego a la municipalidad, digo, quiero una certificación, por ejemplo, de la matrícula fiscal de un bien inmueble. Y la municipalidad me dice, con mucho gusto, nosotros la vamos a extender y por eso son 30 quetzales. Esa es la tasa municipal por la extensión de las certificaciones. Yo en lo personal no le veo ningún problema porque digo, efectivamente aquí lo que hay es un pago que está haciendo el contribuyente por el servicio que le está proporcionando a la municipalidad de certificarle un documento. Ahí lo veo que sí es una tasa, pero quizás uno de los ejemplos más digamos, puntuales de los casos en los que yo no estoy de acuerdo con la Corte de Constitucionalidad es ese cobro que hace en la antigua Guatemala cuando uno va a ingresar. No sé si se han percatado que, no sé si lo hacen todos los días o solo los fines de semana, pero básicamente lo que hacen es que ponen empleados municipales a la entrada de la ciudad de Antigua Guatemala y pues cuando uno va con su vehículo ahí lo paran y le dicen, mire, tiene que pagar, eh, la verdad no sé cuánto, 10, 15, 20 quetzales, no sé cuánto es lo que cobran pues, por ingresar. Cuando implementaron eso, el acuerdo del Consejo Municipal que lo implementó, eh, pues lo que establecía era que, que por ingresar a la ciudad, el, la persona tenía que hacer el pago. Y entonces yo ahí personalmente decía, no, para mí que aquí la municipalidad sí vulneró el principio de legalidad tributaria, porque está cobrando sin prestar a cambio un servicio público. Posteriormente, la municipalidad emitió un nuevo acuerdo, modificó esa disposición y vea cómo lo plantearon. El pago no va a ser por ingreso a la ciudad, al municipio. El pago, dice el nuevo acuerdo, es por el servicio de que usted pueda dejar su vehículo estacionado en las calles de la antigua. Por darle ese espacio en la vía pública, por permitirle dejar su vehículo ahí estacionado, le vamos a cobrar una tasa, digamos, de 20 quetzales, no sé cuánto es. Y eso fue impugnado inconstitucional. Se planteó la inconstitucionalidad y la Corte dijo, en este caso, sí estamos ante una tasa. Y el análisis que ellos hicieron es, efectivamente, las calles de la ciudad son públicas y por lo tanto están bajo la administración de la municipalidad y aquí la municipalidad está proporcionándole a las personas un espacio en el cual ellas pueden dejar su vehículo, porque si no se los proporciona la municipalidad, pues tendrán que buscar, digamos, un parqueo privado donde dejarlo. De tal forma que al proporcionarles ese espacio para parqueo, la municipalidad le está proporcionando un servicio público. Y entonces el pago que ellos realizan es una contraprestación por ese servicio que están recibiendo y por lo tanto si es una tasa y declaró sin lugar la inconstitucionalidad que se planteó. Yo la verdad tengo mis serias dudas, no me parece que
que la municipalidad ahí esté prestando un servicio como tal. Pero bueno, eso fue lo que dijo la Corte y aquí son ellos los que deciden. Igual, no me voy a meter demasiado a este tema ahorita porque tenemos una clase donde vamos a hablar específicamente en toda la clase sobre las tasas y vamos a leer algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, los elementos, la redacción tan enredada que a veces utilizan y sobre todo vamos a ver ejemplos de, digamos, cobros que han sido establecidos por órganos administrativos en los que la Corte ha dicho esto sí son tasas, por lo tanto es válido su cobro, y casos en los que la Corte ha dicho esto no son tasas, aquí lo que hay es la creación de un tributo al cual le están dando la falsa apariencia de una tasa, pero como no hay contraprestación, está violentando o vulnerando el principio de legalidad y lo expulsan o lo declaran inconstitucional. Seguro que vamos a profundizar un poquito más, pero de momento quedémonos con esa idea de que una reforma futura habrá que analizar nuevamente, habrá que definir legalmente qué son las tasas y definir si vamos a permitir que los órganos administrativos creen las tasas o no, porque eso se puede prestar, como de hecho ocurre a abusos, arbitrariedades. En fin, de momento por ahí nos quedamos en la clase anterior. Yo quisiera avanzar un poquito el día de hoy con que puntualizáramos esto. El concepto legal de tributo, entonces, ahora enfoquémonos solo en la ley. Dejemos de un lado, por un momento, todo lo que hemos visto de la doctrina y todo lo que hemos, digamos, platicado hasta el momento de qué son los tributos en una doctrina. Si tomamos únicamente lo que el Código Tributario establece, sobre todo, pues en ese artículo que leímos, el artículo 10 sobre la definición de lo que es un tributo, y también el artículo segundo que contiene algunos principios, sobre todo el principio de legalidad. Yo digo que en el concepto legal de tributos en Guatemala tenemos o encontramos 4 elementos esenciales. Para que algo sea considerado como un tributo, tiene que tener, en primer lugar, un carácter económico, un carácter monetario. Esto lo expresa la definición legal diciéndonos que los tributos son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado le impone a sus habitantes. Ese comúnmente en dinero, yo digo, siempre dejaron a salvo la posibilidad de que más adelante podría crearse o retomarse la idea de que los tributos se pudieran pagar entregando bienes o en especie. De momento, todos los tributos están fijados mediante un pago en dinero. Pero bueno, en cualquier caso, aun y cuando una ley permitiera que un tributo se pague pues entregando bienes, en ese caso también encontramos ese carácter económico, ese carácter monetario del tributo. Y los tributos, vamos, pues no es meramente buenas intenciones o, por ejemplo, sentimientos que uno pueda tener para con el Estado. No, siempre hablamos de aportaciones que una persona realiza obligatoriamente para el Estado, que el Estado le impone a una persona, que implican que esa persona tiene que entregar dinero o bienes que tengan un valor económico para que ese dinero o esos bienes permitan que el Estado cuente con recursos para poder efectivamente cumplir con sus obligaciones. Así que un elemento esencial de los tributos es ese carácter económico, carácter monetario que deben tener. El segundo, que lo hemos insistido muchísimo, de hecho, en la misma palabra impuesto, deja bien clara la idea. Algo que es impuesto es algo a lo cual se me obliga, no es algo voluntario, es algo que me imponen forzosamente. Por eso en la redacción legal se indica que estas prestaciones que comúnmente en dinero se consideran tributos, el Estado las exige en el ejercicio de su poder tributario. Y decíamos en la anterior clase que cuando hablamos aquí de este carácter coactivo, lo estamos planteando desde el punto de vista meramente jurídico, legal. Es decir, cuando decimos que los tributos pueden ser exigidos por el Estado, nos referimos a que pueden ser exigidos ante un juez, coactivamente conforme la ley. Es decir, si la persona obligada al pago del tributo no lo paga voluntariamente, el Estado lo puede demandar y cobrárselo
coactivamente, ejecutivamente. De hecho, existe un juicio específico para eso, que es el proceso de lo económico coactivo, que básicamente el económico coactivo es un proceso ejecutivo donde el Estado ya declaró que una persona tiene una obligación tributaria que debe pagar un tributo y determinó cuánto es el monto que debe pagar, pero la persona no lo paga voluntariamente. Entonces, ¿qué hace el Estado? Toma emite una certificación de esa obligación tributaria, digamos, del acto estatal que determinó la obligación tributaria, y con esa certificación va ante un juez, ante el juez de lo económico coactivo, y presenta una demanda en contra del particular, una demanda económico coactivo, pues la califica, así llena los requisitos, le da trámite y, digamos, emplaza al ejecutado para que haga efectivo el pago, y de lo contrario, pues le embarga sus bienes para posteriormente rematarlos, y con el producto de lo que obtenga del remato de los bienes, pues podrá el Estado cobrar esa deuda, esa obligación tributaria. Así que el tema con los tributos es que tienen un carácter meramente coactivo. El Estado nos los puede imponer, de hecho nos lo exige en el ejercicio de ese poder tributario. Aquí le agrego yo un tercer elemento que me parece muy importante, que aunque no está en el artículo que lo define legalmente, sí está en el artículo que establece los principios del derecho tributario, tanto en la Constitución como en el Código Tributario. Y, a ver, en virtud del principio de legalidad, decimos que no puede haber un tributo si no existe previamente una ley emitida por el Congreso de la República que decrete ese tributo y establezca las bases para su recaudación. Dicen con la expresión latina los autores, nullum tributum sine praevia ley. No hay tributo sin una ley previa. De tal forma que un elemento esencial a los tributos en Guatemala es que estos deben ser creados, decretados, y las bases de su recaudación deben de ser establecidas por el Congreso de la República mediante una ley. No puede haber creación de un tributo con disposiciones administrativas o gubernamentales o municipales. Aunque yo hago la salvedad que, según lo que hemos platicado, el problema aquí es que las tasas no se consideran tributo en el caso de Guatemala, y de alguna manera esa laguna o esa, no sé cómo decirle, esa regulación de nuestro código, que me parece errónea, permite que a veces existan órganos administrativos que crean verdaderamente tributos con disposiciones administrativas y pretenden exigirnos el pago, pero vamos, sin cumplir con el principio de legalidad. Cuando esa situación ocurre, pues lo que uno puede hacer es acudir a la Corte de Constitucionalidad y promover una inconstitucionalidad contra la disposición administrativa que ha creado ese cobro, para que la Corte examine si efectivamente se trata de una tasa o si se trata de un tributo al cual se le está dando una falsa apariencia, y entonces lo expulsa el ordenamiento jurídico. Julio César, ¿tiene alguna duda sobre esto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Respecto a este ejemplo de que las entidades administrativas quieren sancionar con carácter de tributo, considero que aplicaría lo que pretenden hacer ahora con el tema de la clasificación de la basura, que las personas que incumplan quieren sancionarlos con multas muy onerosas, ¿verdad? Entonces, claramente yo espero que no se puede utilizar ningún reglamento para sancionar con multas o con pagos dinerarios, ¿no? Sino que debería hacerse para sancionar únicamente una ley. Ya, gracias. Yo le explico lo que nos indica el derecho administrativo. Los órganos administrativos sí tienen potestad de sancionar las infracciones administrativas, y esa potestad normalmente se las otorga la propia ley.
o sea, decretos del Congreso de la República y se desarrolla a través de reglamentos. Claro, esa potestad en el derecho administrativo nos explican que tiene límites y está sujeta a ciertos controles, a cierta racionalidad. En cualquier caso, quiero que noten aquí la diferencia esencial entre lo que es un tributo y lo que es una multa que se impone como consecuencia de una infracción administrativa. Esto es muy importante y para eso, a ver, necesitamos el último elemento de la definición de tributo. Si se dan cuenta, en el último elemento aquí en la diapositiva, yo les puse que los tributos tienen como característica ese carácter contributivo. Es decir, lo que ocurre con los tributos es que ese pago que nos impone el Estado nos lo impone para obtener recursos para poder cumplir con sus fines. La finalidad de un tributo siempre va a ser proveerle de recursos a el Estado para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Ahora bien, las multas no tienen esa finalidad, o voy a corregirme yo mismo. Las multas no deberían de tener esa finalidad. Esa sería la mejor forma de decirlo. ¿Por qué? Porque la idea de una multa no es que el Estado obtenga recursos a través de ella. La idea de una multa es sancionar a una persona por haber infringido una norma, en este caso una norma administrativa. Por lo tanto, cuando se establece una obligación administrativa, sí se permite en el derecho administrativo que se regule que la infracción de esa norma administrativa puede ser sancionada con la imposición de una multa. Insisto, ahí hay muchísimo que hablar sobre la racionalidad, el monto de la multa, quién la puede imponer, el procedimiento, muchísimas otras cosas. Pero lo que quisiera decirle es que, digamos que el ataque a esa multa no podría ir dirigida diciendo que se trata de un tributo y que por lo tanto violenta el principio de legalidad tributaria, porque la multa, esta que estamos hablando, no está creada, digamos, con la intención de proveer recursos al Estado, sino que ha sido creada como una sanción, una consecuencia de haber infringido la norma administrativa. Solo por el orden, vamos a escuchar la pregunta de Juan Francisco y luego le doy nuevamente la palabra a Julio César. Juan Francisco, usted tiene su mano. Sí, buenas noches, licenciada. Una pregunta. Fíjese que a mí me causa ahora una duda en relación a lo que sucedió en la pandemia, cuando el presidente de la República, Alejandro Yamatei, solicita a las empresas que otorguen beneficios como camas, sillas de ruedas, cosas así o equipos de respiración, y se las pide a las empresas. Yo a eso le digo casi, ¿verdad? Se les pide a las empresas con tal de exonerar estos impuestos que están en ley. Entonces, mi duda es cómo el presidente pudo haber hecho eso si eso no lo puede hacer él como mandato. Esa es mi pregunta. No, bueno, Gracias. yo creo que usted mismo se la respondió, eso no lo puede hacer legalmente. O sea, usted no le puede, presidente no puede decirle, mire, para exonerarlo de un tributo, usted de estos bienes. No, vamos a ver. El tributo tiene una forma de pago que es básicamente la ley establece cómo se debe pagar, en qué fecha y en qué monto. Y por lo tanto, no se puede sustituir esa forma de pago por otra. Lo que sí es cierto es que la ley, la Constitución, le da la potestad al presidente para exonerar de multas y recargos en el caso de los tributos. Y el Congreso podría emitir una ley que exonere el pago de algunos tributos a empresas, pero sustituirlo no. No tengo conocimiento de que haya hecho eso el presidente, pero si lo hizo, yo diría de que no fue legal. Es decir, exigirles que les dieran bienes y que a cambio él iba a exonerar de ciertos impuestos, no es legal, no sería legal, Juan Francisco. Julio, ¿usted quería comentar algo más, Julio César? Gracias. Y lo que tal vez no escuché bien el comentario, o sea, mi punto iba enfocado a que precisamente estas multas que ellos quieren imponer, pues no son carácter de tributo, ¿verdad? Pero el comentario que yo quería dar era que por naturaleza
debe ser únicamente ampliar la interpretación de la ley. O sea, por naturaleza, no podría existir un reglamento con el objeto de sancionar o de multar, porque la multa y la sanción como tal debe estar definida dentro de la ley. O sea, la naturaleza del reglamento es diferente para guiar o para explicar. 100% de acuerdo con usted en ambos casos. Oye, desde el punto de vista de lo que dice, estas multas no son tributos, de acuerdo con usted. Y segundo, 100% de acuerdo de que los reglamentos tienen una naturaleza puramente administrativa de desarrollar procedimientos para la ejecución de la ley. Que el fundamento de todo tipo de sanciones debe ser siempre en la ley, como vamos a ver cuando veamos el principio de legalidad un poco más. Así que 100% de acuerdo en ese sentido. Perdone, pero no le lograba escuchar bien y tal vez por eso no capté esas ideas. Andrea, ¿usted tiene también alguna duda? No duda, licenciado, solamente para aportar de que el reglamento del que habla el compañero, pues regula de que la multa por esta infracción va a ser regulada por medio de un proceso administrativo, ¿verdad? Y pues ahí ya nos pasamos a materia administrativa. Solamente hacer esa referencia para que se tome en cuenta que no tiene nada que ver con lo que se está hablando, ¿verdad? Sí, bueno, sí tiene, digamos, en algún sentido, como decía aquí el compañero, relación en el caso de que él quería hacer énfasis que esas multas efectivamente no las podemos considerar como tributos. Y de hecho, nos permitió analizar el último elemento de la definición. Fíjese que para que algo sea considerado como tributo, en el caso de Guatemala tendría que reunir estos 4 elementos. Primero, tiene que ser una prestación que tenga algún valor económico y que el Estado le exija a los habitantes en el ejercicio de ese poder imperio, de ese poder tributario que le asigna la Constitución. Además, tienen que haber sido creados por el Congreso de la República mediante un decreto, mediante una ley, y la finalidad de la creación de estas obligaciones es de que el Estado cuente o obtenga recursos necesarios para poder cumplir con sus fines. Así que el carácter monetario, el carácter coactivo, digamos, que se rigen por el principio de legalidad y su carácter contributivo hacen que algo pueda ser considerado como un tributo o no en nuestro ordenamiento jurídico. Esas serían las características que tendría que reunir algo para que lo consideremos como un tributo. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Aquí no nos vamos a perder, mis amigos. La naturaleza jurídica de los tributos está claramente determinada y establecida en el derecho financiero y en el derecho tributario. Los tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. Debería ser, yo me atrevería a decir que la primera, y en muchos casos debería ser, o nos gustaría que fuera la única fuente de ingresos del Estado. A través de los tributos, el Estado va a obtener medios necesarios para poder cumplir con sus obligaciones y poder efectivamente prestar los servicios públicos a los que está obligado. Aunque no nos guste el pago de tributos, como lo decíamos en la primera clase, y alguno de ustedes lo dijo, creo yo, muy atinadamente, aunque no nos guste el pagar tributos, si no existieran tributos y si no se cobraran o se impusieran obligatoriamente, el Estado no tendría recursos para poder cumplir sus fines. Es decir, a ver, mis amigos, no podemos concebir un Estado, o por lo menos no en la idea que tenemos actualmente, sin que existan tributos. Porque de qué otra manera pudiera financiarse o obtenerse los recursos. Digamos que entonces el tributo viene a ser una figura esencial del derecho público, una figura esencial del derecho financiero, porque a través de ellos el Estado va a obtener recursos. Y no solo va a obtener recursos, sino que va a ser su principal fuente de ingresos. Y de hecho, para que ustedes vean que cuando decimos que es la principal fuente de ingresos, yo les puse acá en la diapositiva una tablita que me pareció realmente importante compartir con ustedes. Aquí les puse el resumen del presupuesto general de ingresos y egresos que fue aprobado para este 2023 por el Congreso de la República.
Y básicamente le puse los rubros así más generales y cuánto es el monto que se aprobó de cada uno de esos rubros. Por ejemplo, si empieza abajo, usted se va a dar cuenta que en total el Congreso de la República aprobó que para este 2023 el Estado de Guatemala tenga presupuestado llegar a gastar 115,443,730,000 quetzales en el ejercicio fiscal en el año. Y miren que les puse la cantidad completa para que ustedes vean de las sumas de las que estamos hablando. 115,443 millones de quetzales. Una suma, no sé, enorme, enorme lo que tenemos de presupuesto. ¿Y de dónde se van a obtener esos 115,000, casi 115,000 y medio, ¿verdad? Millones de quetzales? Bueno, según el presupuesto, ellos estiman que van a obtener 86,247,630,000 quetzales de tributos. Los ingresos tributarios, los que ustedes miran en la primera fila y que se las marqué para que viéramos el impacto que tiene el tema tributario, constituyen el 74, casi 75% del presupuesto general. Es decir, lo que nos están diciendo es, esperamos gastarnos en el 2023 115,000 millones de quetzales. Y de esos 115,000 millones de quetzales, 86,247 van a salir de los tributos. Ahí es cuando uno dice, bueno, efectivamente, los tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. Hay otras fuentes de ingresos, claro. Ahí se menciona ingresos no tributarios donde ellos aglomeran o unen otro tipo de ingresos que pudieran haber. Sobre todo ahí, en ingresos no tributarios, están contemplando los cobros que van a realizar directamente por prestar servicios públicos, lo que serían las tasas, pues. Pero como las tasas no se consideran tributos, lo colocan en un rubro aparte y nos dicen ingresos no tributarios, tienen 850 millones de quetzales ahí, que a pesar de que es una cifra grande, miren, son 850,623,410 quetzales, solo constituyen el 0,73% del total de gastos que pretenden hacer. Luego tienen contribuciones a la seguridad social. Este tema de las contribuciones a la seguridad social es muy interesante, porque las contribuciones a la seguridad social son efectivamente tributos, es decir, a ver, son pagos obligatorios que se le imponen a patronos y a trabajadores que estén, digamos, afiliados al régimen de seguridad social. Y si no los pagan, el IX puede cobrárselos coactivamente. De tal forma que de ese tipo de ingresos, de contribuciones a la seguridad social, ellos esperan obtener un 2,63% del presupuesto general de ingresos, que es una suma alta. Mire, son más de 3,043 millones de quetzales. Sin embargo, tomen en cuenta eso. Esos ingresos no los puede distribuir el Estado entre todos los órganos. Esos no entran al fondo común, sino que las contribuciones a la seguridad social, como su nombre lo indica, son una especie, una clase especial de tributos, son contribuciones a la seguridad social, de tal forma que lo que ingresa ahí es única y exclusivamente para los servicios públicos de las personas que están afiliadas al régimen de seguridad social. Luego ellos tienen contemplado pues vender algunos bienes del Estado o prestar algunos servicios y obtener ahí otros 515 millones de quetzales, lo que pueden cobrar de rentas de propiedad del Estado, 217 millones de quetzales. Mire, ese le llaman transferencias corrientes, pero para no perdernos, yo le puse entre paréntesis, esperan llegar a recibir este año de donaciones más de 97 millones de quetzales, recuperar, o sea, lograr cobrar préstamos que el Estado ha hecho por 122 millones de quetzales. Este me encanta. Mire, dice disminución de otros activos financieros. Y entre paréntesis, mejor le puse que es el dinero que en el momento en que se aprobó el presupuesto, que fue el año pasado, en el 2022, estaba en caja o que el Estado tenía en bancos y pues que se lo van a gastar en el 2023. Son
otros 8.477.872.000 quetzales pues, que lo tenían ahí en caja y bancos y que pues obviamente presupuestaron gastárselo. Y vea los últimos dos rubros, que son importantes. El endeudamiento público interno, o sea, lo que van a pedir prestado adentro de Guatemala, los bancos sobre todo, y el endeudamiento público externo, que es lo que le van a pedir prestado a entidades internacionales. De tal forma que, si usted se da cuenta, bueno, el presupuesto es enorme, las cifras son, hasta nos cuesta leerlas, ¿no? Digamos, no se imagina uno cómo gastarse tanto dinero y al final termina el ejercicio fiscal y uno dice, bueno, pero ¿y qué hicieron? O sea, con tanto dinero, ¿qué es lo que hicieron, verdad? Y de todo eso, de toda esa suma de dinero, casi el 75% corresponde a ingresos tributarios. De tal suerte que podemos decir con muchísima propiedad, retomando esta diapositiva, que los tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado y esa es su naturaleza jurídica y esa es la importancia de estudiarlos y de estudiar el derecho financiero. Así que yo insto a que repasen bastante este tema de qué son los tributos, las clases de tributos. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de qué es el tributario, ya para que vayamos aterrizando con algunas definiciones que nos pide el programa. Y luego vamos a tener una clase específica sobre el tema de tasas para que podamos profundizar en algunos pincelazos que tuvimos el día de hoy. Julio, ¿tiene alguna pregunta o comentario que nos quiera hacer? Sí, licenciado, disculpe, es que la verdad a mí me gusta preguntar, ¿verdad? Porque más cuando tenemos a alguien que tiene tanto conocimiento como usted. Yo tengo una duda. El Banco de Guatemala, pues él canaliza todas las divisas, ¿verdad? Los dólares. Sí. Y ellos manejan estas divisas en diversas inversiones. Ellos tienen portafolio de inversiones, por ejemplo, compran bonos del Tesoro de Estados Unidos y etcétera, ¿verdad? Eso genera ingresos o esas inversiones regularmente cada año generan ingresos. Estos no se consideran como parte del presupuesto o cómo se considera estas ganancias que ellos generan. Sí, Julio, sí, gran parte, o sea, se tienen que presupuestar, pero en todo caso entran esos ingresos no tributarios, en el rubro que veíamos en la segunda fila, ingresos no tributarios. Porque, a ver, muy brevemente, porque el tema del derecho monetario es extenso, ¿eh? Para empezar, el tema realmente de las divisas no es en sí el Banco de Guatemala, sino que es la Junta Monetaria. La Constitución establece que la Junta Monetaria es a la que le corresponde definir la política cambiaria, crediticia del Estado, de tal forma que es la Junta Monetaria. Ahora bien, no sé cómo, voy a tratar de simplificar esto. El tema es que esas divisas que ellos tienen no están ahí, digamos, para ser invertidas, porque al final de cuentas, recuerde usted que el Estado pues, no es una entidad privada que deba generar lucro o ganancia. Las divisas se tienen ahí por una cuestión de mantener estabilidad nacional. La Junta Monetaria lo que hace es controlar las reservas, las tiene en reserva para poder meter más dólares o sacar dólares de circulación y con eso manejar el tipo de cambio y mantener la estabilidad económica de Guatemala. Cuando ve que el precio del dólar está subiendo demasiado, entonces lo que tiene que hacer es sacar un poco de esos dólares o meter dólares para nivelar el precio del dólar y que el tipo de cambio no se nos dispare y no se nos vaya. Así que sí tienen dólares, pero no es tanto para el tema de inversión, sino que es un tema de manejo de política cambiaria para la estabilidad económica. La función del Banco de Guatemala es la función, bueno, es la mitad de función de un banco normal, es decir, por un lado, ahí es donde se maneja todo el dinero público, las cuentas del Estado, los depósitos del Estado. Y por otro lado, esto es bien interesante, ya para cerrar la clase, se lo voy a dejar como anécdota o como tarea, si ustedes quieren. La idea inicial del Banco de Guatemala es que, pues, como su nombre lo indica, fuera un banco, de tal forma que cuando un órgano
público del Estado, digamos una municipalidad o la Universidad de San Carlos, necesitaran dinero, podían acudir al Banco de Guatemala y pedirle dinero prestado. Y el Banco de Guatemala les prestaba el dinero y obviamente a cambio de eso les cobraba una tasa de interés y con eso pues el banco iba generando ganancias. Lo único es que como la finalidad no era como tal lucrar, sino de alguna manera es un banco público, era financiar a los órganos administrativos, las tasas de interés pues tenían que ser razonablemente, digamos, bajas o más bajas que las que le cobraría una entidad privada. El problema fue que realmente había un endeudamiento fuerte de parte de los órganos y las municipalidades se acostumbraron a que todo lo que ellas trabajaban y los órganos administrativos lo hacían con base a préstamos del Banco de Guatemala. Entonces, en la reforma constitucional que se hizo en el 93, se hizo algo que bueno, la verdad es que uno no termina de entender por qué hicieron esa reforma. En el 93 yo todavía no estaba graduado, muchos de ustedes, digo yo, todavía no pensaban en estudiar en Derecho y quizás no le pusimos atención a esto, pero ahora cuando uno lo estudia para atrás, uno dice, ¿qué fue lo que pasó acá? Y le cuento brevemente, dentro de la reforma constitucional que se originó por la política del tema de lo de Serrano Elías y todo eso, pues en esa reforma constitucional modificaron los artículos que rigen al Banco de Guatemala y básicamente contemplaron una prohibición para que el Banco de Guatemala no le puede prestar dinero a entidades públicas. De tal suerte que ahora, cuando una municipalidad necesita dinero, pues lo que puede hacer es acudir a los bancos privados y pedirle prestado dinero a los bancos privados, lo cual es absurdo, ¿vieron? Porque al final de cuentas, los únicos que resultaron beneficiados con esa reforma fueron los bancos privados, quien ahora le prestan al Estado y ganan porque con intereses mucho mayores a los que cobraba el Banco de Guatemala. De tal forma que uno no termina de entender esa reforma que ellos terminaron haciendo. Pero bueno, esto era solo para comentar un poco sobre el tema del Banco de Guatemala. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, mis queridos amigos, pero realmente es un placer estar con ustedes y seguimos siempre en la discusión de estos temas de derecho financiero el día martes, donde espero poder saludarlos a todos. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, y gracias.